Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Primera página del Universo, 19 militares en activo ligados a los delitos en lo que va del 2018. En lo deportivo y sobre este problema que mantiene también la expectativa del mundo futbolístico particularmente. Quieren bajarnos, dice el presidente del Macará, para Miles Salazar. Es una condecoración el haber sido suspendido por la Liga Profesional de Fútbol, luego de que el presidente de Macará denunció ante la justicia un supuesto intento de extorsión de un tercero en el marco del acoso por el presunto amaño de partidos en el balompié ecuatoriano. Todo un culebrón. Y la Constitución ecuatoriana llega a los 10 años. Al principio fueron considerados miembros del movimiento Alianza País, que finalmente impusieron esta Constitución desde Montecristi. El diario El Universo en Interiores trae un análisis abordando a los presidentes de lo que significó esa constituyente, Alberto Acosta y Fernando Cordero, y sobre lo cual en los próximos minutos anunciamos la presencia del doctor Antonio Rodríguez. Muchísimas gracias. Su sintonía con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito. Son más de 9,000 familias que llevan con tranquilidad a sus hijos a más de 157 centros en los que son protegidos, educados y bien alimentados. Lo dice la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor. Ya volvemos con ustedes en un momento aquí en Sucesos Radio Televisión. Del doctor Antonio Rodríguez. Con él vamos a hablar de la posible próxima consulta popular. Respecto a los extranjeros que se refieren a la República, sus autoridades y al presidente Lenín Moreno, demandó la Cancillería ecuatoriana tras la expulsión de la embajadora de Venezuela en Quito, Carol Delgado.
Ecuador tomó esa medida en rechazo a las críticas y cuestionamientos del ministro de Información venezolano al presidente Moreno, quien ante la ONU expuso el masivo ingreso diario de venezolanos al Ecuador. La denuncia ante el Foro Mundial disgustó al régimen del polémico Nicolás Maduro, que calificó de mentiroso al gobierno ecuatoriano. En respuesta fue la expulsión de la embajadora de Maduro y que se hizo efectiva en cuestión de prácticamente pocas horas. Ambos países se quedaron así sin los llamados jefes de misión, porque también Venezuela expulsó a la encargada de negocios del Ecuador en Caracas, Elizabeth Méndez. Contacto telefónico a partir del hecho más importante. Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia. A partir de este momento, y agradecemos de antemano, estamos en contacto con el domicilio del ex embajador y actual analista internacional de asuntos públicos también, el doctor Mauricio Gándara, a quien estamos saludando, insisto, muy cordialmente desde nuestra mesa de trabajo aquí en Sucesos. La situación se torna expectante, doctor Mauricio Gándara, en términos de relación entre Ecuador y Venezuela. ¿Cómo entiende usted cuál es su lectura desde el punto de vista diplomático, técnico primero, y luego también desde el punto de vista político? ¿Esto qué significa? ¿Prácticamente una ruptura de relaciones, un enfriamiento de las relaciones diplomáticas? ¿Qué mismo es? Doctor Gándara, buenos días, el país le escucha. Buenos días, don Félix. Sí, llamémosle con el calificativo que usted lo pone, de enfriamiento de las relaciones. Ruptura no hay y espero que no la haya, porque lo que sufren son los pueblos los que sufren las consecuencias, porque no tienen quien los atienda, ¿no es cierto? Los venezolanos que viven aquí necesitan de su embajada, que les sea posible, y también los ecuatorianos necesitan de la embajada, los servicios de la embajada allá en Venezuela. Así que llamémosle un enfriamiento, ha bajado el nivel de cordialidad y de buen entendimiento, y los dos estados pues han demostrado que no están de acuerdo con ciertas políticas del otro estado. En este caso pues concretamente las expresiones injuriosas de ese señor Rodríguez de la Oficina de Prensa de Comunicaciones de Venezuela. Y por reciprocidad, entonces nosotros procedimos a expulsarlo, lo cual es un gesto de descontento y de rechazo a las expresiones de Venezuela, del gobierno de Venezuela, de haberle llamado mentirosito al presidente del Ecuador. Y los otros, en reciprocidad, como casi siempre ocurre, también dieron por terminada decretaron la expulsión de la embajadora, que ya estaba en camino, de nuestra encargada de negocios. Uh-huh. Que ya estaba en camino para acá porque fue llamada para consultas, o sea que ya estaba con las maletas hechas. Una situación de esa magnitud, de esa importancia y trascendencia, ¿en qué puede terminar, doctor Gándara? Mire, ya las cosas se han dañado tanto. El señor Maduro ya está aislado de toda América, de casi toda América. Fíjese usted que en Sudamérica el único socio o amigo que lo respalda desde cierta lejanía es Bolivia, pues del señor Morales, porque se encuentra en un proceso similar de quedarse todavía más años indefinidamente en la presidencia de la República. Entonces, él tiene que luchar contra este aislamiento porque a él le toca el siguiente aislamiento, pues sí, continúa con su proceso y su aspiración y su imposición de su candidatura en Bolivia. Así que Bolivia, es decir, Venezuela en este caso está absolutamente aislada. Ya no hace falta sino empujarle un poco para que se ahogue en el mar, pues, ¿no es cierto? ¿Este incidente, doctor, atribuible a esas últimas declaraciones de lado y lado, o ya es un proceso de deterioro con el cambio de prácticamente gobierno, especialmente aquí en el Ecuador? No el cambio de gobierno, recientemente el nuevo gobierno, porque a principios de este año y todo, a fines del año pasado,
el gobierno del Ecuador apoyó ese proceso inconstitucional de Venezuela, de la Asamblea Constituyente para anular al Congreso de los Estados Unidos, de Venezuela. Así es que la señora canciller del Ecuador, siendo presidente Moreno, apoyó la reelección ilegítima de Moreno. Así que esto es reciente, y el Ecuador ha estado impidiendo que la OEA se pronuncie desde a principios de este año. El cambio de posición del Ecuador se da cuando el Ecuador se abstiene de votar, no votó en contra de una resolución de la OEA, simplemente exhortándole a Maduro a que haga elecciones libres. O sea que este cambio es desde ese momento que le estoy señalando. Y después pues ya el presidente Moreno se fue con todos los bártulos en contra de Venezuela en el discurso de las Naciones Unidas, que es lo que toma como pretexto para llamarle mentirosito el gobierno de Venezuela a nuestro presidente, por haber dicho pues que el éxodo es porque allá hay un mal gobierno, que el pueblo se está muriendo de hambre, ¿no es cierto? Esa es de lo que se toma, de lo que se agarra para insultar al presidente del Ecuador. Así que en ese caso pues de la reacción del gobierno del Ecuador es perfectamente válida, comprensible, legítima, ¿sí? Doctor, agradecerle porque su opinión también aporta para el conocimiento, la opinión a su vez de el público, de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, frente a un hecho que sin duda concita el interés internacional. Doctor Gándara, hasta la próxima, muy amable. Muchas gracias, don Félix. Muy gentil, al doctor Mauricio Gándara, exdiplomático, aquí, en Contacto con Sucesos. Volvemos con el doctor Antonio Rodríguez Vicens. Las resoluciones del Consejo de Participación Transitorio sería uno de los ejes centrales de la posible próxima consulta popular, según anuncios del mismísimo presidente de ese organismo, el doctor Julio César Trujillo. Hecho parte de la llamada función de transparencia, el Consejo de Participación y Control Social parecería la fuente de este a ratos caótico funcionamiento democrático constitucional inventado en Montecristi por la entonces naciente Revolución Ciudadana. De allí que mediante consulta popular el actual gobierno le revistió de facultades extraordinarias, pero transitorias, con lo cual se ha avanzado en una suerte de reestructuración de los principales organismos del Estado que durante 10 años concentró el correísmo. Hoy corren plazos para la designación de los nuevos Consejos Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional y propio nuevo Consejo de Participación. Y allí es cuando el presidente del Consejo Transitorio, el doctor Julio César Trujillo, ha hecho pública la idea de ir a una consulta popular, asunto que según él mismo no le ha caído tan mal al presidente de la República.
Nos vamos con la presencia del doctor Antonio Rodríguez, aquí en Sucesos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. El propio doctor Julio César Trujillo anunció que la consulta popular sería con un proyecto de reformas que viene elaborando un grupo de juristas. La consulta consecuentemente parece inevitable, parece necesaria. ¿Cómo evaluar esa instancia fundamental de esta hora política del país? La palabra del doctor Antonio Rodríguez, a quien saludamos y agradecemos muy cordialmente. Doctor, el país lo escucha. Gracias, un saludo cordial. Es lamentable que los ecuatorianos seamos tan poco analíticos, tan poco reflexivos, y que ante determinados hechos reaccionemos como cuando ya nos estamos ahogando. Hay que buscar la tabla de salvación cuando ya la persona se está ahogando, y eso realmente es grave. Muchos ecuatorianos, algunos abogados, desde cuando se dictó la Constitución de Montecristi, aprobándola mañosamente, y en un acto que para mí es absolutamente antidemocrático y no democrático, habíamos venido observando sus deficiencias, su gravedad, y los prejuicios que podría ocasionar al país. Yo recuerdo que alguna vez inclusive escribí un artículo estableciendo las características de esa Constitución y señalando que contribuiría a la consolidación y concentración de un poder único. ¿Qué es lo que pasó con el correísmo? Precisamente lo que estoy señalando. No se equivocó. He venido manifestando desde el principio que un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana no es precisamente el más adecuado para el manejo constitucional de las designaciones de los funcionarios. Ni concebido dentro de una nueva instancia de poder del Estado. Y sostuve aquí, ¿cómo no?, que en la consulta que convocó el señor Moreno, lo lógico habría sido establecer ya la supresión de ese organismo. Pero ¿qué es lo que se hizo? Se convocó la consulta popular y se consolidó a ese organismo. No se lo eliminó, se lo consolidó. ¿Cómo? Estableciendo que sus integrantes y sus miembros serían elegidos por votación popular, universal y directa. Muy distinto es un funcionario elegido a dedo, y perdónenme la expresión, con la influencia del presidente de la República. Y otra muy distinta es una elección popular y directa. Está mucho más legitimado quien ha sido elegido por la votación popular universal y directa que quien es simplemente designado por un funcionario o por las gestiones de la presidencia de la República. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Se fortaleció ese organismo en vez de debilitarlo. En vista de que no funciona ahora, ¿hay que eliminarlo, hay que reformarlo? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque la consulta, y con esto termino y paso a su pregunta. Tiene la bondad. Porque la consulta tenía dos objetivos políticos. El primero, crear las medidas necesarias para impedir el retorno del señor Correa, que ya se ha logrado en gran medida. Y el segundo, utilizar a este organismo deleznable, El Consejo, una especie de pastiche dentro del régimen constitucional ecuatoriano, para designar a los funcionarios públicos de los organismos, sacar a los correístas y poner a los morenistas. Es decir, dos actividades políticas. Pero ahora se plantea la necesidad de la supresión, cuando yo dije debía haberse aprovechado esa consulta popular para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Más vale tarde que nunca, doctor? Pero cada vez es más tarde.
cuando ya se ha causado un gravísimo daño al país. Pero hay algo importante. ¿Qué es lo que pasó con este consejo? En Montecristi, obviamente el proyecto fue elaborado en Carondelet, en Montecristi se aprobó la creación de este organismo quitándole atribuciones fundamentalmente al Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional. Yo me pregunto, ¿cuál es más representativo? ¿Un organismo de 7 funcionarios elegidos directamente? ¿O la Asamblea Nacional, que tiene representación nacional, y perdone la redundancia, y sus miembros, buenos o malos, han sido elegidos por votación popular universal y directa? Evidentemente la Asamblea Nacional. La Asamblea, claro que sí. Pero se le quitó facultades a la Asamblea para pasárselas a este organismo, por obvias razones. Es mucho más fácil para un nombramiento, por ejemplo, controlar el Consejo de Participación Ciudadana que la Asamblea Nacional. Más fácil apropiarse de esa forma. Más fácil apropiarse de las designaciones para los organismos públicos. Pero en vista de que esto no funciona, doctor, hay que ir a la consulta popular. Entonces yo sí creo que un objetivo fundamental para cualquier gobierno, el del señor Moreno o el que venga, debe ser una revisión integral de la Constitución de Montecristi. Integral. Porque no podemos ir de consultita en consultita, aprobando 1 o 2 aspectos y luego de 6 meses otros 2 aspectos y luego de 6 meses nuevamente otros. Lo importante es hacer un serio análisis de la Constitución de Montecristi, de los efectos que ha tenido negativos para el funcionamiento del país, formar un proyecto de consulta popular que determine una reforma seria a fondo de esa Constitución. ¿Consulta popular o asamblea constituyente? Me lleva inevitablemente a la pregunta, doctor. Yo no soy muy partidario ni de lo uno ni de lo otro, pero hay que usar uno de los mecanismos. Sin duda. La consulta popular, ya hemos visto cuáles son sus efectos. El ciudadano, y hay que ser crítico y autocrítico, va a la consulta popular sin conocimiento de lo que está haciendo. Y vota a ciegas. Y todo depende de la propaganda que se ha difundido en los días anteriores y de la emocionalidad que eventualmente se puede poner en los argumentos planteados. En un escenario, en un medio como este, eso, con todo respeto, doctor, parecería inevitable. ¿Quién lee las preguntas? Sí, muy pocos. Por eso yo decía, respecto de la Constitución de Montecristi, fue realmente aprobada por el pueblo ecuatoriano. Tuvo, creo que, una votación favorable de alrededor del 80%. Bueno. Sin embargo, es una constitución de 500 o más artículos, con temas muy complejos, técnicos, y estoy absolutamente convencido, no solamente por su extensión, sino por su complejidad, que no fue leído por los ecuatorianos. Y ese proyecto fue aprobado, y las consecuencias están ahí, en perjuicio del país y de los propios ecuatorianos que votaron a favor del proyecto. Y en las consultas populares ha sucedido lo mismo. Nos han engañado convocando para eliminar las corridas de toros. Y nos han convocado para eliminar las peleas de gallos. Pero junto a esos aspectos nimios e insignificantes que no pueden ni deben ser motivo de una consulta popular, se han incorporado artículos para, por ejemplo, manipular la justicia. De tal manera que yo personalmente creo que sí, que es necesaria o una reforma seria a través de cualquiera de los mecanismos de la Constitución de Montecristi. Hay muchos aspectos. Uno, el Consejo de Participación Ciudadana. Empezar por allí. Hay que comenzar también a analizar las características de la forma en que legisla la Asamblea, donde se ha eliminado prácticamente el debate. Si algún organismo debe debatir los temas que analiza, más allá de lo que suponga poca eficiencia o pérdida de tiempo, es la Asamblea Nacional. Pero se ha eliminado el debate, se ha eliminado el análisis real de los proyectos.
Y usted puede revisar la legislación que ha salido de esa asamblea, que es absolutamente deficiente en cuanto a su contenido y en cuanto a su forma. El argumento es en ese sentido, o fue más bien, que hay que hacer más ejecutivas las cosas, porque caso contrario nos empantanamos en debates legislativos que no llevan a nada. Y yo me pregunto, ¿ha sido más ejecutiva esta asamblea que los congresos anteriores? Usted puede analizar el número de proyectos. ¿Realmente la asamblea legisla? ¿O los proyectos que fueron aprobados en el largo periodo correísta fueron proyectos enviados por el Ejecutivo? Y la Asamblea, a ciegas, levanta la mano y aprueba. De tal manera que hay que crear un organismo que sea de debate, reflexivo, de análisis e independiente. Independiente. La función judicial. Yo soy el creador del Consejo de la Judicatura. Cuando el presidente Sixto Durán Ballén, al posesionarse, habló de la necesidad de la reforma constitucional respecto de la función judicial, el Congreso tuvo la gentileza de designarme presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y yo manejé el proyecto que se aprobó en diciembre del año 1992. En ese proyecto se aprobó la especialización de las salas. Se aprobó el Consejo Nacional de la Judicatura, entre otros temas. Sin embargo, el objetivo del Consejo de la Judicatura era otro. No era un organismo que meta la mano en la administración de justicia y controle a los jueces e imponga decisiones a los jueces y les diga a los jueces cómo deben dictar inclusive las providencias, tema que está expresamente prohibido en la ley. Era un organismo administrativo y de disciplina de alta jerarquía. Sin embargo, se lo minimizó. Obviamente había que instrumentarlo y se lo ha utilizado para manipular y manejar la administración de justicia con jueces sometidos, con jueces sin independencia, y yo diría hasta sin dignidad, porque no ejercen la función como deberían ejercerla. Tantas cuestiones de fondo, doctor, y dichas por usted, palabra mayor en materia jurídica, como que nos ponen contra el tiempo, porque esto inclusive se dice que podría ser en el mes de marzo del próximo año, junto con las elecciones seccionales. ¿Estamos contra el tiempo, doctor? Depende de lo que hayan hecho los integrantes de esta comisión jurídica que dicen que se ha designado. Sí, pues. De quiénes son. Que ojalá tuvieran experiencia en los campos en los que van a eventualmente plantear las reformas a la Constitución. Hay, inclusive dentro de la Administración de Justicia, se eliminó realmente un principio fundamental como el de la cosa juzgada, con la famosa acción extraordinaria de protección, y no se la reguló, de tal manera que, por ejemplo, yo tengo un caso que por $1,400, una deuda, $1,400, el caso pasó por la acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional. Imagínese usted la Corte Constitucional analizando temas de $1,400, de una deuda de $1,400, porque no está regulado adecuadamente la acción, en el caso eventual de que se considere que debe continuar. Es decir, por todos los aspectos, fundamentalmente en la parte orgánica de la Constitución que usted analice, va a encontrar razones y motivos para plantear reformas y para mejorarla. Lo cierto es que hay que reformar, por lo visto, la actual Constitución, insisto, doctor, no por molestarlo, sino que para que el público quede con esta precisión, al menos. Esto hay que hacerlo con las próximas elecciones. Hay que organizar al país para ir en búsqueda de esta reforma de fondo, quizás para los meses siguientes. ¿Cómo habría que hacerlo, doctor? Yo creo que es una tarea prioritaria. Habrá que ver los momentos políticos, las circunstancias políticas para convocar o no la consulta popular. Pero yo considero, repito, que es prioritaria, que debe hacerse, y que ojalá esta comisión que eventualmente se ha designado para establecer cuáles serían las reformas que se plantean al pueblo ecuatoriano, elabore un proyecto satisfactorio en función de los intereses del país. Y que al mismo tiempo el gobierno
utilice todos los mecanismos necesarios para orientar al país, al pueblo, al ciudadano común sobre esos planteamientos, para que vaya reflexivamente a votar. Totalmente. Que vaya con los ojos abiertos y no con los ojos cerrados a votar porque tiene que votar. Yo creo que la democracia no puede ser degenerada en esa forma. Una consulta popular es un instrumento de consolidación de la democracia, de consulta auténtica a los ciudadanos, pero no se la podemos manipular para manejarla en tal forma que solamente beneficia a quienes gobiernan. Un momento muy importante, sin duda, en la situación política, jurídica de este país. Está visto que la actual Constitución tiene lagunas, tiene problemas muy serios, porque algunos inclusive no funcionan. Y ahí habrá que ver las palabras finales del doctor Antonio Rodríguez, yo diría muy sabias. Esto queda con la visión, la sabiduría, a su vez, valga la redundancia, del propio presidente de la República, quien le deberá dar al país la respuesta más adecuada frente a una situación tan compleja como esta. Y cuando eso vuelva, doctor, será momento... Tiene que haber. Entonces habrá que esperar. Doctor Antonio Rodríguez, muchísimas gracias. Hasta la próxima y a la espera de ese proyecto que ojalá sea la respuesta que todos esperamos. Yo estoy dispuesto a conversar cuando el proyecto se concrete. Por favor. Y podemos analizar objetivamente los temas. Volvemos con más aquí en Sucesos Radio Televisión. Gracias a su sintonía. Con el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito, son más de 26,000 jóvenes justamente entre 18 y 25 años, los que cuentan con un primer empleo y la posibilidad de cumplir sus sueños. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía de Quito. Lo cierto es que iniciado está el debate ante el anuncio de una probable consulta popular para especialmente refrendar las resoluciones del actual Consejo de Participación Transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Y es que el propio doctor Trujillo hizo el anuncio del posible acto plebiscitario, un acto que podría ser en simultáneo con las elecciones seccionales de marzo del próximo año. El asunto, sin embargo, no es tan simple y mucho más cuando el mismo doctor Trujillo sugirió una probable reforma al Consejo de Participación que hoy concentra facultades de designación de autoridades de control y es un soporte de la llamada lucha contra la corrupción.
Y por allí la presencia a partir de este momento, y lo agradecemos de antemano, de Raúl Proaño, veedor ciudadano, nos visita aquí en Sucesos Radio Televisión. Raúl, muchísimas gracias por venir a esto que sin duda es el fondo de las cosas que se están debatiendo en la parte jurídica, en la parte política del país. ¿Consulta popular o constituyente? ¿Quién mejor que usted? Buenos días. Buenos días, amigos de Radio Sucesos, y Félix también. Muy amable. Consulta popular y una serie de asambleas constitucionales. No solo una. Así es. A ver, explíquenos. La consulta popular como un paso decisivo en el proceso de demolición de la monarquía del siglo XXI, demolición del correísmo, demolición controlada, democrática. Con dos preguntas fundamentales que ojalá en minutos más adelante pueda detallar. Y el segundo paso, le decía, una serie de asambleas constitucionales y no solo una asamblea constituyente. Esto es una propuesta, esto no es observación de veeduría, pero es un resultado de 14 años de actividad continua de la veeduría electoral de Ecuador, que tiene como objeto el estudio y observación del sistema de transición, del sistema electoral y de las leyes conexas. A ver, hagámoslo lo más simple posible, estimado Raúl. ¿Por qué varias asambleas? O mejor dicho, ¿por qué varias consultas? A ver, a partir de una consulta, varias reformas parciales de la Constitución. ¿Asimismo a través de consultas? O de constituyentes. Claro, si se habla de reforma parcial, entonces la Asamblea Nacional prepara un conjunto de reformas sistemáticas, es decir, partes integrales de un aspecto constitucional para esta demolición controlada. ¿Por qué? Porque no hay condiciones objetivas para una asamblea constituyente en el corto plazo. Observe, por ejemplo, que están aprobadas 276 organizaciones políticas, 276. 276. Y el presidente del Consejo de Participación y de la Función de Transparencia, el doctor Trujillo, dice que consulta a unos juristas para que le asesoren en cierta decisión de él. Y 276 partidos no dicen ni pío. Y sin embargo, estos son los que tendrían derecho a presentar candidatos a la constituyente. Eso es un indicador de que no hay condiciones objetivas para hacer una transformación sensata. Porque, entonces, ¿por qué la idea de la serie de reformas parciales para manejar el concepto de subsistemas? Reformas parciales, insisto, ¿a través de consulta o a través de constituyente o a través de qué? La reforma parcial está regulado en el texto de Montecristo. Exacto, por eso le pregunto. Significa que la Asamblea Nacional prepara el proyecto, lo aprueba y después se somete a consulta popular. La Asamblea Nacional actual o la que se renueve. Prepara un proyecto y lo aprueba ¿ya? Y después se somete a consulta. Lo aprueba la Corte Constitucional. No, lo aprueba el pueblo en consulta popular. ¿Ya? Entonces ese es el procedimiento llamado de consulta parcial de la Constitución. Consulta parcial. Reforma parcial de la Constitución. ¿Ya? Tiene esos pasos. Entonces, solo estoy expresando un pensamiento sistematizado, sí, preciso y que tiene que ser así porque no hay otra alternativa. Es decir, lo nuevo de mi exposición es hablar de subsistema, es decir, partes sistemáticas, solo partes sistemáticas de la Constitución, no el todo, porque volvemos a lo mismo, cambiar todo para que no cambie nada. Y ahora, el tema urgente. Clarificar que lo expuesto por el doctor Julio César Trujillo tiene coherencia. En estas últimas 3 semanas los comentarios han sido adversos, quitándole sentido, quitando racionalidad. Cuando propone en principio la consulta popular para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, eso es una consulta pensando en un factor, un solo, la desaparición del Consejo de Participación. Pero como está ya en marcha la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, queda un vacío. ¿Qué hacer con los consejeros que serían electos en marzo del próximo año? Si solo se consulta un aspecto, entonces la respuesta es: los que sean electos
no se posesionan. Pero no va a haber calidad ni de la campaña ni de los candidatos si están condenados a un proceso electoral sin sentido. Entonces, el segundo elemento de la consulta popular es la reforma de la función legislativa, en el sentido que si se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, los consejeros que sean electos en marzo pasan a ser miembros de la función legislativa. Ahí se establece un puente lógico, constitucional, político, democrático. ¿Caso contrario? Caso contrario, es un esfuerzo sin sentido. En el mismo día, en actos jurídicos electorales distintos, se elimina el Consejo de Participación y se elige a unos consejeros. Es decir, esto significa que si gana el no, que no desaparezca el Consejo de Participación, entonces los electos se posesionan y cabe la posibilidad de una segunda pregunta en consulta popular para modificar las atribuciones del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, una segunda pregunta. Quitándole la facultad nominadora y por lo tanto pasando esta facultad a la función legislativa. Y eso solamente con el Consejo de Participación. ¿Y hay que hacer otras modificaciones? Sí, a todo el sistema electoral. Con lo cual tenemos para años, pues. Así es. Pero no puede ser, pues, mi estimado Raúl. Así es, no debería ser. Porque esto es para ayer. Pero lo que sucede es que el texto de Montecristi, recuerde cómo yo a lo largo de estos 10 años solo he hablado del texto de Montecristi y no de la Constitución. Porque constituyó un retroceso en algunos temas de cientos de años de retroceso en el constitucionalismo. ¿Un ejemplo principal? La concentración de poderes, las atribuciones excesivas del presidente de la República y la reducción de las funciones de la legislatura, a tal punto que hay presidencialismo dentro de la Asamblea Legislativa. El presidente de la Asamblea, las presidentes de las comisiones, los diputados o asambleístas ponentes acaparan en una sola persona toda la atribución parlamentaria y legislativa. Lo cierto es que eso se aprobó en Montecristi y ahora, de lo que mal entiendo, desmontar eso es muy complicado. No, pero está en marcha el proceso de desmonte, está en marcha. Entonces, se aprobó en Montecristi y luego hubo la consulta popular que se está celebrando 10 años. El 28 de septiembre fue el referéndum, donde el resultado de la votación no logró la mayoría absoluta necesaria, y por eso nuestra veeduría y en la red de asambleas presentamos la demanda correspondiente en esa fecha, hace 10 años, y esa demanda fue el estímulo final para que el Tribunal Constitucional, el día 20 de octubre del 2008, se transforme en Corte Constitucional de manera irregular, para no tratar la demanda de inconstitucionalidad en el sentido de que el sí de aquella fecha no fue lo suficientemente numeroso para lograr mayoría absoluta y aprobar la Constitución. Lo cierto es que por lo visto existen muchos antecedentes, pero llegamos a una conclusión frente a lo que posiblemente se viene: la consulta popular, para transformar el Consejo de Participación, para eliminar ese organismo o para apuntalar las resoluciones del actual. Muy concreto. No deseo referirme a la idea de apuntalar lo del Consejo, porque es otra materia. Nomás, porque eso es lo que anuncia el presidente del Consejo. No, en rigor no hace falta. Es simplemente para, en esa perspectiva, es para reducir a los opositores de mala fe, que quieren desconocer el sentido de la consulta del 4 de febrero. Entonces mi respuesta es... podría darse eso. Así es, en el sentido de una revuelta antidemocrática golpista, y de leguleyadas en las cortes internacionales también. Pero mi respuesta es de que en rigor no hace falta. Entonces, ¿cómo se evita las retaliaciones en contra del actual Consejo Transitorio? Es con 2 preguntas básicas. Entonces ahí ya es... 2 preguntas básicas. Solamente. Que resumiendo... Dirían así. A ver. Ciudadanos ecuatorianos, ¿están de acuerdo en que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y en consecuencia los consejeros a elegirse en marzo próximo pasen a ser parte de la función legislativa? 1, 2. Sí. Segundo, si ya se modifica la estructura de la función legislativa, ciudadanos ecuatorianos, ¿están de acuerdo en que se cree una segunda cámara legislativa? Segunda cámara legislativa. ¿Usted está pensando en un Senado? Sí,
con el nombre propio que corresponde, pero cómo se desemboca en esa propuesta y en esa realidad. Por vía de esta segunda pregunta, si ya se modifica la función legislativa, ¿está de acuerdo, ciudadano ecuatoriano, en que se cree una segunda cámara con 3 atribuciones concretas que se detallan en el anexo de la pregunta, pero atribuciones concretas de fiscalización, de nominación de las principales autoridades del Estado y de control de la constitucionalidad? Materia nueva. Esta segunda cámara, Senado. ¿Por qué Senado? El nombre viene de lo siguiente: es de las personas de edad, de los adultos mayores. Los adultos mayores que tienen a plenitud sus capacidades intelectuales. Los más conocedores en la práctica. Pero a plenitud de sus facultades intelectuales se denominan senadores. Así es. Quienes disminuyen en sus facultades intelectuales los más jóvenes. Son seniles. No, estamos hablando de los adultos mayores. Entonces, los que mantienen sus facultades intelectuales. En la práctica, ¿usted es partidario de dividir a la actual Asamblea, al actual Congreso? No dividir. Hablemos de una práctica. Es crear la segunda cámara. Segunda cámara. Y esto tiene sus antecedentes. ¿De cuántos senadores? De poquitos senadores. ¿Cuántos? 12, 18, no más, pero derivados del sistema electoral que se apruebe. Por ejemplo, de los 12 es una línea de continuidad histórica de lo que eran en el 1979, 12 asambleístas nacionales, que quedó un vacío desde el 79 al 98, sin especificar las atribuciones diferenciadas de los asambleístas nacionales. Por eso estamos completando. La propuesta es con una perspectiva histórica. Crear una senaduría en la práctica. Sí. Pero ¿con qué componentes? El actual Consejo de Participación Ciudadana, por lo tanto, es representación civil. No pasan a ser funcionarios públicos, sino representantes de la sociedad. ¿Y lo segundo? Lo que ahora es la Red de Contraloría Social, que dio origen a la actual Comisión Anticorrupción, y los delegados de los distintos sectores de política sectorial, las organizaciones sociales, los trabajadores, las cámaras de la producción, pero con un sistema electoral democrático, no con una prerrogativa de ir al Senado sin elecciones y sin votos. Entonces, luego la medida de los votos. Ya hemos hecho circular la idea de que un senador por cada 1 millón de habitantes. Esta cifra es una evolución también del requisito de 1979 que hablaba de un representante nacional por cada 300.000 habitantes, y que ese número de 300.000 iría subiendo proporcionalmente según aumente la población. De eso seguramente estaremos más adelante viendo cómo va este tema de la consulta popular. Raúl, muchas gracias. Una idea final. Entonces, si desaparece el Consejo de Participación Ciudadana y se elige unos nuevos consejeros, la recomendación es que se cree una segunda cámara en la función legislativa para que ésta sea un parlamento y no un régimen presidencial. Volvemos con más aquí en Sucesos. Raúl Proaño, veedor, miren ustedes todo lo que se puede debatir, todo lo que está posiblemente tomando forma, más que tomando forma, todo lo que se está debatiendo en procura de un proyecto que podría ser motivo de la consulta popular. Lo que inventaron en Montecristi, ¿para qué valió? Saquen ustedes sus mejores conclusiones. Volvemos con más en un momento.
Marcamos 12 minutos antes de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por su atención. El afiche de la próxima edición de la entrega anual de los premios Latin Grammy será con el talento de una pintora ecuatoriana, nada más ni nada menos que de Paula Barragán. El Grammy Latino está considerado como uno de los actos más influyentes de la industria musical en el idioma español. De allí que el afiche del Grammy encargado a una artista ecuatoriana es algo que sin duda va a ser historia en ese mundo de la plástica y en ese mundo de la música. Paula Barragán nos honra con su presencia aquí en Suceso Radio Televisión. Paula, muchísimas gracias, un gusto, un honor tenerles por acá. También a su manager, diría yo, a nuestro gran amigo, a nuestro gran colaborador. No digo su nombre, pero todo el mundo lo conoce porque él tiene mucho detalle en esa parte. Paula, muchísimas gracias. Un gusto venir, verla por acá, para que nos cuente cómo es esto de plantear el afiche para el próximo Grammy. El país le escucha. Buenos días. Gracias, Félix. Muy amable. Bueno, en el mes de marzo, una mañana me levanté como siempre a ver los mensajes del correo electrónico. Y cuando revisaba los temas en los correos veo uno que decía la Academia Latina de Grabación. Entonces, claro, yo el rato que vi esto pensé, qué extraño, yo no soy música, ¿por qué me escriben? Y bueno, a veces tal vez pasa eso cuando le nominan a uno alguna portada de disco, algún afiche musical, algo así. A las cosas importantes y que valen siempre les pasa eso, ¿cómo no? Y entonces, bueno, cuando abrí el correo, encontré esta sorpresa muy grata, que era una carta escrita por el presidente de la Academia Latina de Grabación, Gabriel Avaroa, que me explicaba cómo funcionaban los Latin Grammys y que ellos escogen cada año un artista visual que haga un arte que se va a reproducir en toda la gráfica de la entrega de los Grammys, ¿no? Casi la tarjeta de presentación. Ay, eso es. Ya. Y empezamos el trabajo. Bueno, ahí tuve que pensarlo un día, no lo pensé mucho, un segundo. De acuerdo. Y entonces él me explicó cuáles eran los parámetros que debía tener el afiche. Era bastante libre. Tenía que tener el logotipo de los Latin Grammys y debía tener un tamaño más o menos de 1,30 por 1 metro. Ya. ¿No? Esta obra luego la envié a Miami, me parece que es, y ellos toman una foto y la reproducen en los distintos folletos, tickets, afiches. Y la obra luego termina yendo al Museo de los Latin Grammys, que queda en Los Ángeles, donde están las 20 obras de arte que han representado en los últimos 20 años. El próximo año cumple 20 años, ¿no? Bueno, esto ya está en circulación, Paula. Ya está en circulación. Sí. A ver, explíquenos qué contenido, cómo es lo que usted configuró esta idea para llegar a este afiche mundial. A ver. Bueno, cuéntenos. Obviamente. ¿Qué nomás contiene el afiche? La música es lo primero. Yo siempre he pensado que es esencial en la vida, que es como la sangre, como los latidos del corazón que tienen un ritmo, ¿no? Y entonces pensé que quería hacer como los músicos que me han rodeado en la vida, que sus vibraciones, sus coreografías, ¿no? Y cómo ellos combinan sus silencios y sus notas y cadencias. Yo iba a combinar mis formas, mis texturas, mis luces, sombras, para crear este afiche. Si es que mal no me equivoco, veo un fondo, veo una base de un azul. Ajá, sí. ¿Ya? ¿Por qué el azul? Bueno, eso sí fue curioso. Yo trabajé el afiche en varios fondos y eso fue lo único que discutimos un poco con ellos, ¿no? Porque yo enviaba bocetos y regresaban diciendo, sí, bien, vamos, adelante. Yo pensaba tal vez me van a corregir alguna cosa, pero todo iba adelante. Pero yo hice algunos fondos, puse un fucsia, puse un beige, un amarillo. Finalmente el azul. Finalmente ellos escogieron el azul, yo pienso porque querían que sea un poco más como la noche de la fiesta, ¿no? A mí me gustaba mucho el fondo claro,
porque tal vez, no sé, se veía más como un día colorido. Ellos prefirieron el de la noche colorida. Y los elementos, las gráficas, los adornos, no, con todo respeto, no adornos, sí, sino las gráficas que aquí se observan, ¿a qué corresponden? Vemos pájaros, vemos tal vez el gallo de la catedral, no sé, ¿qué nomás vemos en el afiche, Paula? Bueno, es una planta, ¿Ya? una planta que nace desde el logo que está haciendo como una maceta. enorme planta que va dando frutos. Exacto, una enorme planta que se desborda, que tiene una raíz muy profunda, que da frutos muy jugosos y flores fragantes, a la que le crecen todo tipo de animales y de personajes y donde pasa la vida, un poco como una selva donde sucede de todo, ¿no? Como una canción. Como... Muy chévere, muy lindo, muy grato también que una ecuatoriana esté planteándole al mundo esto que seguramente va a ser planteado, permíteme que te tutee, Paula, va a ser planteado por ti en el gran evento. Me imagino que tú vas a estar presente ahí también. Y yo estoy invitada como parte del agradecimiento de ellos. Estoy invitada a la semana de la entrega que suceden muchos eventos. Me parece que es en el mes de noviembre, ¿no? Es desde el día 12 de noviembre hasta el día 20. Del 12 al 20. Sí, hasta el 15, hasta el 15, que es la fiesta de la entrega de los Latin Grammys. Entonces sí, yo voy a estar ahí compartiendo con los grandes músicos. Como artista, ¿qué significa para ti esto, Paula? A manera de conclusión, ¿cómo lo recibes? Sin duda un incentivo, pero ¿qué se siente por dentro, Paula? Bueno, estoy muy feliz, muy agradecida. Y felicitaciones, ¿ah? Muchas gracias. Y bueno, no sé, yo pienso que es una puerta que se abre. Sin duda. Encanta la idea de compartir con el mundo entero un trabajo gráfico, mi visión de la música latina. Y bueno, no sé, espero que haya frutos. Una puerta que se abre para llegar a dónde, Paula. A partir de esto, sin duda, yo no diría una ventana, tú mismo lo describes muy bien como una puerta para llegar a dónde, para apuntar a dónde. Bueno, con todo esto. para seguir el camino y espero que para comunicarme con más personas, yo pienso que yo comunico visualmente más que verbalmente, como ahorita sufro cuando tengo que comunicar. No, por favor, lo haces muy bien. Lo haces muy bien, Paula, lo haces muy bien, por favor. Entonces, para comunicarme visualmente, para poder realizar mis gráficos y que esos comuniquen lo que quiero contar al mundo, ¿no? ¿Planes futuros, planes inmediatos, entre manos? ¿Qué tienes? Bueno, he estado últimamente los 3 últimos meses, esto lo trabajé desde el mes de marzo hasta mayo, más o menos, y desde mayo, junio, más bien he estado dedicada a una escultura muy grande que va a estar en uno de los nuevos edificios de la ciudad, que fue un reto para mí. Es una escultura móvil que cuelga de un segundo piso. ¿Ya? Y entonces todavía no la develamos, todavía no está terminada. ¿Para cuándo es esto? Eso seguramente el mes de diciembre o enero. Ajá. Diciembre o enero, aquí en Quito. Aquí en Quito, sí. Perfecto. Entonces he estado en eso y bueno, en los trabajos cotidianos de siempre. Yo trabajo en diseño gráfico y siempre estoy imprimiendo mis grabados, dibujando, pintando, entonces siempre sigo en eso. Sí. Miren ustedes la parte gráfica de un evento musical de nivel mundial en manos de una ecuatoriana que le está diciendo al mundo: este talento tenemos por acá, de esas pocas cosas buenas que ocurren, y por eso nuestro empeño en tenerte por acá, Paula. Un honor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Insisto, felicitaciones, porque así deberíamos ser todos los ecuatorianos. Paula, muchas gracias. Muchas gracias también. Hasta la próxima. Gracias, amigos, por su sintonía. Muchísimas gracias por la atención a esta propuesta semanal. Más de 26,000 jóvenes insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor, lo dice la Alcaldía Metropolitana. A nuestros amables oyentes, a nuestros invitados, muchísimas gracias por su sintonía. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.
Cuando sea grande quiero ser como tú, porque me dices siempre la verdad. Me enseñas valores y me dices lo que necesito saber. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber.